Yeah, Team 17. Hola trader, espero que estés bien. En este vídeo vamos a estudiar cómo han movido los gráficos que yo estudié el día domingo. Yo estudié 4 gráficos: la libra Swiss franco, el euro AUD, el euro NZD y luego el oro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a echar un vistazo que cómo han movido estos gráficos y a ver si el precio ha dado entradas en estos gráficos o no. Vamos a empezar con la libra Swiss franco. Es el primer gráfico que yo estudié el día domingo, entonces esta es la temporalidad diaria. ¿De acuerdo? Entonces aquí tienes el análisis. Para ver los análisis completos tienes que ir a ver el vídeo del domingo. No voy a hablar del análisis que yo hice el del domingo, solo voy a hablar de cómo el precio ha movido, qué es lo que yo esperaba y dónde fueron las entradas. ¿De acuerdo? Entonces esta es la temporalidad diaria que yo estudié el día domingo. Entonces esta es la primera vela de esta semana que se abrió y luego el precio rompió tendencia y la zona. Cuando yo estudié el mercado, el precio se encontraba por aquí, en esta zona, en esta vela que casi era la vela doji. ¿De acuerdo? Entonces yo había estudiado dos posibles escenarios en este gráfico. El primero era que el precio puede tener rechazos desde esta zona, desde tendencia, y luego puede formar otro impulso alcista. El segundo escenario era que el precio puede romper la zona, puede romper la tendencia y puede ir bajando. Entonces yo te dije que en ambos casos sería una buena oportunidad. Podemos operar en el caso si el precio tenga rechazos y se gire, podemos buscar compras también, y en el caso si el precio rompe todos estos niveles, podemos buscar ventas también. Entonces puedes ver que el precio ha estado bajando casi toda la semana. De acuerdo, el precio el lunes se rompió la zona, el martes se rompió la tendencia alcista, el miércoles se hizo una corrección y luego el jueves el precio dio una excelente entrada en este gráfico. Vamos a cambiar la temporalidad. Ya sabes que para buscar las entradas, según mi experiencia, las temporalidades, mejores temporalidades son temporalidad H1, M30, M15. Puedes buscar en M5 también, ¿de acuerdo? Entonces, aquí fue la ruptura de la tendencia alcista, aquí fue la ruptura de la zona de la temporalidad diaria, zona de demanda. ¿De acuerdo? Puedes ver que el precio rompió la tendencia y luego bajó con mucha fuerza. Todo este movimiento era un movimiento bajista potente y luego el precio empezó a hacer la corrección. Recuérdate, siempre te digo y te iré diciendo, cada vez que el precio rompe algún nivel importante, en mayoría de los casos el precio hace una corrección. Puede ir a testear el nivel roto, o puede hacer una corrección y testear algún nivel importante y luego girar. ¿De acuerdo? Aquí el precio empezó a hacer la corrección. Aquí teníamos una zona de oferta. Recuérdate, hay diferentes tipos de zona. Hay una zona que el precio cuando está subiendo, de repente se cambia el sentido. O el precio está bajando, de repente se cambia el sentido. Entonces, aquí el precio forma una zona. ¿De acuerdo? Cada vez que el precio se rompe, se gira, de una forma inmediata, entonces de ahí el precio forma una zona. Y hay otro tipo de zona que el precio está bajando, hace un descanso, baja más, hace un descanso, baja más. Como aquí puedes ver, el precio baja, descansa un poco, baja, hace una corrección y baja. Entonces, donde el precio hace un descanso, hace una corrección, ese tipo de descanso también es un tipo de zona. Hay diferentes tipos de zona. Entonces, aquí el precio formó una zona de oferta. Aquí el precio empezó a hacer la corrección. Fui a testear la zona de oferta. Aquí puedes marcar la zona y marcamos la corrección, y en la ruptura de la corrección entramos en el mercado. Aquí fue la entrada. Ayer compartí la imagen de esa entrada también en todas las redes de FFM, y puedes ver que el precio sigue bajando y está moviendo con súper claridad. Esta es la claridad que yo siempre hablo. Cada vez que el precio baja, hace una corrección, baja, hace una corrección. Entonces, si tú no puedes entrar por aquí, no está disponible, pero cuando tú llegas a tu gráfico durante tu horario, entonces, y el precio está haciendo la corrección, puedes tomar esta corrección. Si llega cuando el precio está haciendo esta corrección, puedes tomar esta corrección. En un impulso bajista, cada vez que el precio hace una corrección, tú puedes tomar esta corrección para buscar la entrada. Ahora tú tienes que tener en cuenta una zona, un punto adecuado es, según mi experiencia, es cuando el precio testea una zona, ¿de acuerdo? Y luego con la tendencia también. Por ejemplo, aquí si marcamos un impulso, puedes ver cada vez que el precio baja, se va a testear este impulso. Entonces, aquí tenemos una zona.
el precio testea esta zona y en el mismo tiempo el precio testea este impulso también. Entonces, según mi punto de vista, este punto es más adecuado para entrar en el mercado en lugar de este punto. Aquí también tenemos una zona, se puede entrar, pero este punto es más válido. Otra vez aquí el precio testeó esta zona, testeó este impulso, esta zona, este punto también es muy adecuado para poder entrar en el mercado. Así que aquí el precio se ha roto los niveles importantes y formó el impulso bajista y luego dio una entrada. Entonces aquí este análisis se cumplió. Recuérdate, cuando yo te digo que se puede buscar entradas en ambos casos, no pienses que, claro, el mercado puede ir a la dirección alcista o a bajista. No, lo más importante es la claridad. Si el precio aquí rompe la zona y luego sigue bajando sin hacer una corrección, no hay entradas. Entonces, aunque el movimiento será de 500 pips, no nos va a servir para nada, porque necesitamos la claridad, necesitamos estructuras, necesitamos puntos adecuados para entrar en el mercado. Si no, un movimiento potente no nos sirve si no hay movimiento claro, si no hay entradas, ¿de acuerdo? En este gráfico, este es el gráfico del euro NZD. El análisis completo puedes ver en el vídeo del domingo, ¿de acuerdo? Aquí el precio dio varias entradas el día 2 cuando era el domingo y yo estudié este gráfico. Entonces, vamos a ver dónde se abrió el mercado. Entonces, aquí se abrió el mercado esta semana. ¿Vale? Entonces yo había estudiado la temporalidad H4 y temporalidad diaria y buscaba ventas. Te di varias razones en el vídeo que porque yo esperaba el movimiento bajista. Entonces después de la apertura del mercado el precio bajó un poco y luego fui a hacer una corrección, ¿de acuerdo? Y llego a testear este impulso bajista. Esta línea de tendencia bajista que ves es de temporalidad diaria y también nos sirve para la temporalidad H1 también, ¿de acuerdo? Entonces el precio cuando fui a testear este impulso bajista, también estaba testeando esta zona de oferta. ¿De acuerdo? Aquí fue la apertura del mercado más o menos y el precio dio la entrada en la sesión de Londres. ¿De acuerdo? Entonces marcamos la corrección y entramos en la ruptura de la corrección por aquí. Fíjate, el precio ha dado cientos de pips y cada vez que el precio ha hecho una corrección dio una entrada. Cada vez que el precio hizo una corrección dio una entrada. ¿De acuerdo? Y aquí la entrada es más válida. Yo me entraría aquí en lugar de aquí porque aquí el precio testeaba la tendencia también, el impulso bajista de H4 y de H1 también, y también tenía una zona muy importante. Entonces, según mi experiencia, este punto de entrada es más válido, es más preciso en lugar de este, ¿de acuerdo? Este también es una entrada súper buena. ¿De acuerdo? Porque el precio testeó la tendencia y testeó la zona y rompió la corrección y teníamos varias confirmaciones y luego las confirmaciones de las temporalidades mayores, ¿de acuerdo? Entonces aquí, fíjate, la primera entrada y el precio movió mucho. Ayer yo compartí el análisis de este gráfico, el euro NZD, volví a compartir en todas las redes FFM, el precio se encontraba por aquí, entonces yo esperaba un rechazo desde esta zona o desde esta zona y luego impulso bajista. Fíjate, el precio fui a testear la próxima zona, testeó la tendencia, tuvo fuertes rechazos y ha dado una entrada. Ahora otra vez el precio hizo la corrección, fui a testear esta zona, otra vez impulso bajista. Cuando un gráfico se está moviendo con ese tipo de claridad, con ese tipo de entradas, no necesitas otro gráfico. Necesitas hacer el seguimiento del mismo gráfico y buscar entradas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el euro out. Aquí también yo esperaba el movimiento bajista. Análisis, temporalidad diaria, temporalidad H4. El vídeo está en mi canal de YouTube del domingo, este domingo que ha pasado esta semana. Y ahí esperaba el movimiento bajista en este gráfico. Entonces aquí fue la apertura del mercado esta semana y luego el precio después de bajar un poco hizo una corrección y fui a testear esta zona. Aquí tenemos un nivel. Cuando el precio llegó a testear este nivel tuvo fuertes rechazos y aquí puedes ver un impulso bajista muy importante. Cuando un movimiento es un impulso, ¿vale? Es un punto donde la mayoría falla. ¿De acuerdo? Te voy a decir las cosas según mi experiencia de muchos años. Entonces, aquí el precio que estaba subiendo empezó a bajar. Llegó a testear este nivel, este punto y empezó a bajar. Entonces aquí ya tenemos dos puntos, ¿de acuerdo? Donde el precio llegó, tuvo fuerte rechazo, se giró.
aquí primer punto, aquí segundo punto. Entonces ya tenemos un impulso. Ahora, hay muchas posibilidades que cuando el precio tercera vez va a testear este nivel, se puede tener rechazos y se puede girar. Entonces nosotros estaríamos buscando una entrada en el tercer punto, no en el segundo punto. Se puede entrar, se puede buscar entradas. De acuerdo, no hay nada malo, pero yo lo que he visto según mi experiencia es el tercer punto donde la entrada es más precisa. Puedes ver, segunda vez el precio formó un impulso bajista, pero cuando el precio llegó tercera vez a testear este impulso y esta zona, fíjate el impulso bajista que el precio formó. Voy a eliminar esto para que tú puedas ver un impulso bajista muy potente, ¿de acuerdo? Esto lo mismo puedes aplicar en los soportes y en las resistencias. También este punto que acabo de explicarte, que en el tercer punto tú puedes empezar a buscar entradas. Después de formar este impulso bajista, el precio empieza a hacer la corrección, ¿de acuerdo? Y luego, aquí fíjate, una corrección bastante amplia. Luego el precio llegó a testear, aquí formó una zona, bajó un poco, fui a testear esta zona, marcamos la corrección. En la ruptura de la corrección entramos en el mercado, un impulso bajista. El precio otra vez fui a testear esta zona, hizo una ruptura falsa también. ¿Qué es una ruptura falsa? Cuando el precio rompe a algún nivel importante con la fuerza, ¿de acuerdo? Y se cierra encima de esta zona, de este nivel, y luego la próxima vela se vuelve con más fuerza o igual de fuerza y se cierra abajo del mismo nivel, abajo de la zona. Entonces, esta es una ruptura falsa válida y esta la podemos usar para tomar entradas. Entramos aquí cuando la próxima vela se abre y ganamos todo este impulso. Otra vez el precio empezó a hacer la corrección y otra vez el precio hizo una ruptura falsa con este nivel. Fíjate, el precio rompió esta zona con fuerza y la próxima vela era más potente. El precio se cerró abajo de esta zona, marcamos la corrección y entramos en el mercado por aquí y ganamos todo este movimiento aquí. Entonces aquí en el euro out el precio dio muchas entradas, una, dos, tres y cuatro entradas, ¿de acuerdo? Y cada vez, a veces el precio se movió poco, otra vez se movió más y otra vez se movió más. Cada entrada no te va a dar igual de pips. Alguna vez el precio va a mover poco a tu favor, otra vez va a mover más. Tu objetivo debe ser ir según tu plan de trading y buscar ratio de riesgo y beneficio razonable. No intenta buscar ratio de riesgo-beneficio 1,4 o 5,3 en cada entrada. Es imposible. Tu objetivo tiene que ser salir positivo cada día, ¿de acuerdo? Operar según tu plan de trading. Si tú estás rentable con el ratio de riesgo 1,1, ¿qué hay malo? ¿Vale? Lo más importante es que estás teniendo resultados y estás saliendo rentable a lo largo del tiempo. No hablo de un día ni hablo de una semana, a lo largo del tiempo. Si tú estás tomando el ratio de riesgo-beneficio 1,1 y al final del mes sales positivo, estás rentable. A los 3 meses si sales positivo, ya estás rentable en el trading, ¿de acuerdo? Así que este gráfico que yo buscaba ventas y cada vez que el precio hizo una corrección, realmente dio entrada. Corrección, entrada, corrección, entrada, ¿de acuerdo? Ahora vamos a analizar el gráfico del oro. Yo analicé este gráfico en la temporalidad H4. El precio era más o menos el 2, aquí. Aquí era el precio cuando yo analicé este gráfico, entonces yo había estudiado la temporalidad H4. Puedes ir a ver el vídeo y entonces yo esperaba el movimiento bajista porque el precio estaba haciendo una corrección bastante amplia. Y yo te dije, la tendencia general del oro sigue siendo alcista, pero podemos operar las correcciones también. Entonces aquí la corrección era bastante amplia y te dije que podemos aprovechar. El precio bajó un poco, luego fui a hacer una corrección amplia. Fui a testear este impulso de H4. Este impulso, esta tendencia bajista, ese H4 te lo voy a enseñar. Tú puedes ir a ver el vídeo y puedes confirmar. Fíjate, aquí tenemos un impulso bajista de H4. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el precio hizo una corrección, voy a testear este impulso bajista de H4 y de H1 y testeo esta zona, marcamos la corrección y en la ruptura de la corrección entramos en el mercado. Y fíjate, un impulso bajista muy potente. Casi si marcamos la corrección, aquí la corrección es bastante clara, bastante válida para tomar una entrada. Entonces entramos por aquí desde 2347 hasta 2315, que son más de
300 pips. De acuerdo que el precio dio el lunes mismo o el martes, el precio dio entrada en este gráfico. Luego el precio empezó a hacer otra corrección y esta vez el precio rompió esta tendencia bajista de H4. Vamos otra vez en la temporalidad H4. Entonces, fíjate, aquí teníamos un impulso bajista de H4 y el precio rompió aquí el impulso bajista aquí. Ahora tú tienes que prestar mucha atención. El precio rompió impulso alcista, rompió estos niveles importantes y luego formó un impulso bajista y luego empezó a hacer la corrección y el precio bajó a testear esta zona de demanda y son este impulso bajista de H4 y de H1. Entonces, cuando el precio estaba testeando esta zona de demanda y este impulso alcista, yo compartí el análisis con mis alumnos y esperaba un movimiento alcista después de la ruptura de esta corrección. Puedes ver este gráfico, lo compartí con todos mis alumnos y el precio dio una entrada después de la ruptura de la corrección y movió casi 287 pies. ¿De acuerdo? Un impulso alcista bastante potente. Entonces tú tienes que tener en cuenta que cada vez que el precio rompe algún nivel importante, en mayoría de los casos vuelve a testear. Aquí vuelve a hacer una corrección. Puede ir a testear el nivel roto, puede hacer una corrección y podemos buscar entradas. Aquí teníamos un nivel muy importante, aquí impulso bajista. Entonces ese tipo de patrón yo le llamo un patrón perfecto. ¿De acuerdo? No perfecto no quiere decir que siempre cumple. Quiero decir que es uno de los patrones que yo opero, ¿de acuerdo? Y tiene una efectividad increíble. ¿Y cómo se forma? Cuando el precio está haciendo una corrección y está testeando una zona junto con la tendencia, significa que este impulso, este patrón, esta estructura es patrón perfecto. Tú tienes que marcar la corrección y esperar con paciencia que el precio tenga rechazos y que rompe la zona y luego en la ruptura de la corrección, te rompe la presión y en la ruptura de la presión puedes entrar al mercado. El stop loss tú tienes que colocar encima de zona, encima de la tendencia y el take profit puede ser el próximo nivel importante o también depende de tu ratio de riesgo y beneficio, ¿de acuerdo? A veces la tendencia es más baja, la vela que rompe la corrección es más alta, más grande, entonces de ahí tú tienes que ir según tu plan de trading. Si la vela es muy grande, por ejemplo, esta vela que se rompe la corrección de H1, por ejemplo, si se cierra aquí, yo no entraría en el mercado. Entonces, ¿por qué? Porque tendría que colocar un stop loss muy amplio. Entonces, no es razonable. Necesitamos los parámetros razonables y por eso digo, no cada movimiento sirve para operar. Necesitamos aplicar nuestras reglas, nuestro plan de trading y luego si la estructura, el patrón cumple todos estos requisitos, entramos en el mercado. Aquí la entrada fue súper precisa porque la vela que se rompió la corrección era una vela pequeña. Entramos por aquí en el mercado, por ejemplo, si 2360, colocamos el stop loss por aquí que son de 100 pips y en el oro 100 pips es un stop loss no muy pequeño, pero es un stop loss razonable porque el oro es muy volátil y el precio te dio 280 pips, que es un 270-80 pips, es un ratio de riesgo-beneficio casi 1,3, más que suficiente. ¿De acuerdo? Apunta todas estas detalles que he repetido varias veces en este vídeo y espero que te hayas aprendido algo en este gráfico, en este vídeo. Fíjate, los 4 análisis que yo hice han cumplido a la perfección. No es la primera vez. La mayoría de mis vídeos que son de las proyecciones semanales, que donde yo grabo el vídeo y hago los análisis y comparto con vosotros y luego viene el vídeo del seguimiento o comparto las capturas del análisis con todos vosotros. La mayoría de mis análisis cumplen. Es porque opero sin indicadores, sin complicaciones, simplemente tengo en cuenta las tendencias y las zonas, busco la claridad. De acuerdo, busco las tendencias generales y luego voy haciendo lo que hace el mercado. Significa intento operar a favor de la tendencia. El mercado, la mayoría de los movimientos que forma, los movimientos grandes, los movimientos potentes, normalmente se hace a favor de la tendencia. Y ahí es el momento cuando podemos ganar más pips. Hay movimientos contra la tendencia también, pero si tú vas con las tendencias, ¿de acuerdo? Hay más ventajas
y hay más probabilidades que tu análisis se cumplirá. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que te hayas aprendido algo nuevo en este vídeo y espero que lo vas a aplicar todo este conocimiento a tu trading, a tus gráficos. ¿De acuerdo? Estaré grabando más vídeos con más temas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.